Bueno, en este caso hablaré del web del proyecto y bueno, intentaré contextualizarlo también con cómo encaja de este web dentro de la metodología. Bueno, antes de nada me presento, soy Sergio Surga, ingeniero técnico de obras públicas, trabajo en Norbim. Nada, muchas gracias a, a Gorka y a Carlos y Rafa bueno, pues, por confiar en nosotros para que hablemos hoy este día. Entonces, ¿de qué voy a hablar un poco hoy? Pues bueno, hablaré del web de una manera breve, pues para el que no conozca qué es el web, pues qué es este documento y cómo encaja dentro de la metodología. Seré breve con esta parte y bueno, me centraré un poco en ver sobre un ejemplo real, pues cómo funciona el web y qué aporta a un proyecto en la metodología BIM. Pero bueno, antes de ir un poco a harina, entre comillas, quería compartir con vosotros una reflexión que me surgió a la raíz de preparar esta presentación y realmente de pensar en hacer una presentación en 2024 sobre lo que es un web. Para los que llevamos muchos años en la metodología, creo que somos todos conscientes del proceso lento que está de maduración que está llevando la metodología y creo que es importante que como sector entendamos que hay que dar un paso adelante. Yo creo que las iniciativas que, por ejemplo, la que ha explicado Jesús, marca una estrategia clara, está claro que se está trabajando en ello, pero a mí me recuerda, por ejemplo, a una estrategia no tan detallada que ya surgió en 2015, hace 9 años, en la que se hablaba de la implantación de BIM en España. Estamos en 2024 y estamos hablando de otra iniciativa de implantación de BIM en España en la que nos marcamos objetivos a 2030. Bueno, las comparaciones siempre son odiosas, pero bueno, al final yo desde 2014 a 2018 estuve trabajando en Inglaterra, que bueno, que es igual un poco el paradigma y la utopía de BIM, pero a partir de 2016 ya se solicitaba BIM obligatorio en los proyectos públicos. Aquí ya lo estamos pensando y hablando pues un nivel similar, 10, 15 años posterior a esa fecha. Entonces, es cierto, o sea, no quiero ser totalmente pesimista, o sea, hay muchas iniciativas que están funcionando, hay muchas empresas que nos dedicamos a esto y vemos el sector y vemos que está evolucionando, eso es así, pero queda muchísimo trabajo por recorrer. Y tenemos que, o sea, yo siempre era de los que culpaba a las entidades públicas, de los organismos, la normativa. Creo que ya no es solo culpa de las entidades públicas que esté costando esta implantación, creo que es un esfuerzo de todos. Al principio pedíamos estándares, desde 2019 ya tenemos estándares en castellano que nos guían en la metodología. Poco a poco nos vamos quedando sin excusas para implantarla y creo que realmente ya depende de todos, de las empresas privadas, de las entidades públicas, de todos los agentes, que realmente apostemos no por BIM en general, sino por la mejora de los proyectos, de los procesos, del sistema y del sector. Entonces, como autocrítica, pues creo que nos queda un camino por delante. Iniciativas como esta son obviamente muy importantes para divulgar y para realmente mostrar que BIM está para quedarse, es el presente para muchas empresas, aunque no lo sea aunque sea el futuro para otras, y realmente demostrar que aporta valor y que está aquí para quedarse sin duda. Bueno, ¿qué es el BEP? Bueno, el BEP o Plan de Ejecución BIM, como comentaba Jorge, ojalá sea un documento del que no hablemos en unos años. Es decir, al final el BEP en la fase de ejecución o la fase de proyecto o la fase de construcción no es más que un documento, yo creo que transitorio, en el que definimos cómo vamos a desarrollar el proyecto con la metodología BIM. Pero estamos hablando de que tenemos que hacer un proyecto de ejecución, tenemos que hacer una obra. Es decir, tenemos que apoyarnos en un documento adicional para explicar cómo vamos a hacer con la metodología BIM este proyecto, con la metodología BIM esta obra. Realmente lo ideal sería que no lo tuviésemos ni explicar. Al final debería estar integrado dentro del propio pliego del proyecto, en el que una parte sería definir pues cómo hago el proyecto, pero no debería tener ni un nombre propio, simplemente dentro de los requisitos, pues como decíamos, hay un manual que tenemos que seguir, igual que hay otro tipo de documentaciones que tenemos que seguir. Es decir,
Es importante ahora, yo creo que es importante con esta fase de transición en ese cambio, pero ojalá dentro de poco, pues al igual que hay otros documentos que hablar ahora, desaparezca, no dejemos de hablar de BEPS, integremos la metodología BIM dentro de los proyectos, dentro de las obras y sea una parte más que tenemos que cumplir y que el cliente defina sus requisitos y cumplamos con ellos. ¿Cómo encaja BEP dentro del proceso? Bueno, ya lo han explicado antes, pero primero, bueno, las entidades públicas, un poco el enfoque en los proyectos públicos, definir un pliego de prescripciones técnicas y en el caso de que tengan BIM un poco más implantado, pues hablan de un manual o lo que llamamos en BIM un EIR, que es una serie de requisitos técnicos en cuanto a BIM que tienen que cumplir los licitadores o sobre todo el contratista que gana la licitación. Puede que se pida ese pre-BEP, estoy de acuerdo con Jorge, ojalá en un momento desaparezca, pero bueno, para ver la capacidad del licitante se le pide que genere un documento precontractual en el que define pues, cómo va a hacer el proyecto. Yo también creo que este documento a la larga pues acabará desapareciendo o no tiene por qué desaparecer lo que es el uso del documento, sino el objetivo pueda mantenerse, pues habrá que validar que vamos a poder hacer el proyecto en BIM, pero igual no tenemos que entregar un documento al uso. Tras la adjudicación, pues llega el momento de ejecutar el trabajo, ya sea el proyecto, la obra, etcétera, y ahí es cuando generamos este BEP. Entonces, ¿quién genera este BEP? Bueno, el contratista principal, ya sea la ingeniería, el estudio de arquitectura, pues muchas veces ahora, como estas empresas, como comentaba Belio, casi no saben ni lo que es BIM, pues igual los subcontratan a consultores BIM, pero el contratista principal es el que pone la cara, digamos, en la ejecución de este documento. ¿Y qué objetivos tiene a grandes rasgos? Pues bueno, pongo 3, pero yo creo que los grandes rasgos son 2. Primero, responder a los requisitos BIM que ha definido el cliente, es decir, el cliente quiere que el proyecto se haga de una manera concreta, pues en este documento decimos cómo lo vamos a ejecutar. Y yo creo que otra parte importante es definir un poco una estrategia común, que sea un punto de encuentro en el que se defina cómo se va a realizar la metodología entre todos los agentes. Y bueno, también definir los roles y las responsabilidades BIM en el proyecto. ¿Contenido que puede tener? Bueno, ahora lo vamos a ver en el ejemplo concreto, pero bueno, podemos hablar desde qué usos BIM queremos, vamos a ejecutar en este proyecto. Al final, dentro de la metodología, abarca muchísimas usos o muchísimas posibles acciones o posibles procesos a los que queremos atacar. Vamos a hablar desde que sirva para coordinar y tener un modelo coordinado y que no haya colisiones. Podemos hablar de, meter en la fase de mantenimiento, hacer un análisis de ciclo de vida. Podemos hablar de utilizar el modelo para la planificación, obtención de mediciones, obtención de planos. Hay muchísimos usos. Cada proyecto va a tener unos usos objetivos que a veces vienen marcados por el cliente y a veces los propondrá el contratista. Vamos a hablar de cómo vamos a separar en la parte más técnica los modelos. Cuál va a ser el sistema de nomenclatura que vamos a seguir, dejarlo definido. Podemos complementarlo con otros documentos en los que planifiquemos los entregables a lo largo del tiempo y pues en las diferentes fases qué entregables vamos a entregar. Bueno, por eso hay documentos que se detallan. ¿Qué procedimientos o estándares vamos a seguir? Ya sean propios, ya sean normativas, en el desarrollo del proyecto con la metodología. ¿Cuáles van a ser los roles, responsabilidades? ¿Cuál es el nivel de información necesario? Es decir, hasta qué nivel de detalle vamos a llegar con los elementos que modelemos o qué nivel de información vamos a incluir en los elementos. Bueno, también lo detallaremos en este documento. Y sobre todo, al final, incluiremos un montón de puntos que el cliente tendrá que validar. Al final esto es una propuesta que hacemos, pero es importante que el cliente valide y diga, vale, esto cumple con lo que yo quiero de la metodología BIM en este proyecto o esto es lo que yo quiero del proyecto de ejecución y lo valida. Es decir, al final también sirve para poner en común las necesidades del cliente y la propuesta del contratista. Definir cuál va a ser el proceso de coordinación o de detección y resolución de interferencias. Cómo se va a compartir la información en cuanto a seguridad, cuáles van a ser los software que utilicemos o requisitos mínimos de hardware, qué procesos de control de calidad se van a seguir, si se va a incluir aspectos como la seguridad y salud en los entregables, en los modelos, en los planos, cuál va a ser el método de colaboración.
qué formatos de intercambio se van a utilizar. Hablan de OpenBean, se lo solicita al cliente, se van a aportar archivos nativos, IFC, etcétera. Y bueno, cualquier otro aspecto que al final puede haber muchos, pero bueno, a grandes rasgos para aquellos que les pilla un poco de nuevas, pues bueno, estas son las clases de información que puede contener un plan de ejecución BIM. Caso práctico. Bueno, voy a centrarme en este caso en un proyecto que considero que no es un proyecto muy grande. Al final es una urbanización en Donosti. Ojalá hubiera encontrado uno en Bilbao, pero bueno, este es el que ha tocado. Para que hagáis una magnitud del tamaño del proyecto, es una urbanización que todavía no se ha adjudicado la licitación, pero la obra creo que estaba alrededor de los 15 millones sin baja, más o menos, 14-15 millones, no sé en cuánto quedará. Y bueno, al final era una urbanización en este barrio de Ciudad Jardín en Loyola, en Donosti. Bueno, algunas imágenes del proyecto. Pues es una urbanización, algunas calles principales, todas las redes subterráneas, mobiliario, arbolado, señalización horizontal, vertical, los diferentes pavimentos, luminarias, etcétera. Con la misma vista, pero sin las redes. ¿Y por qué este proyecto? Bueno, es un proyecto civil, estamos en la escuela civil, pero no por eso exclusivamente, sino porque creo que dentro de que era un proyecto piloto para el ayuntamiento, cumplió, yo creo que con creces con las expectativas y los usos bien requeridos. No era especialmente ambicioso, o sea, al ser un proyecto piloto, luego vamos a ver los usos, pero creo que cumplió con ellos y fue satisfactorio para todas las partes. Porque no es un proyecto gigante. Normalmente en las presentaciones así vemos proyectos gigantes y creo que, entre comillas, es fácil implantar o realizar BIM en proyectos grandes. Lo digo muy entrecomillado. ¿Por qué? Porque las grandes ingenierías, las grandes constructoras ya tienen BIM bastante implantado en sus procesos. Hay presupuesto para BIM y sobre todo en las empresas grandes ya tienen claro que BIM les aporta. Entonces es, entre comillas, fácil apostar por BIM en un proyecto grande. Este proyecto no es tan grande y creo que, sin ser tan grande, ha aportado. Creo que cumplió bastante bien con el proceso de que hubiese un pliego, se hiciese un pre-BEP y se ejecutase un BEP. O sea, muchas veces ese proceso se salta y yo creo que en este caso también cumplió, lo veremos más adelante. ¿Y por qué no es un proyecto que se haya quedado en la fase de proyecto, sino que va a tener continuidad en la fase de construcción? Un poco la cronología de los hechos. O sea, siguiendo con el ciclo, bueno, antes no he explicado, este es el ciclo que se marca en la norma ISO 19650. Ya se ha mencionado la norma, por no da para una sesión entera hablar de esta norma, pero bueno, al final es una norma ISO que proviene de una norma anterior británica que define un poco el flujo general de la metodología BIM, no en cuanto a modelos, etcétera, sino en cuanto a requisitos de información, a qué tiene que hacer cada parte, y le da nombre a los documentos. Entonces, en este caso, siguiendo la misma base que teníamos, o el mismo guión que hemos visto antes, pues el Ayuntamiento de Donosti saca un pliego en el que pide que les haga el proyecto de ejecución con la metodología BIM. Vale, luego vemos un poco más en detalle el pliego. Las partes licitantes entregan un plan de ejecución BIM precontractual en el que pues, contestan a los requisitos BIM que marca el licitante. Luego se adjudica. Dentro de la adjudicación y los valores, bueno, creo que no se verá especialmente bien, pero dentro de... o sea, no se valoraba técnicamente con puntuación el hecho de incluir la metodología o no incluirla. Dentro de la puntuación técnica, que eran 51 puntos, eran otros aspectos, no había puntos para incluir la metodología, pero básicamente era un requisito indispensable. O sea, si no se entregaba el pre-BEP, o sea, directamente quedabas excluido de la licitación. Entonces, era de obligado presentación el BEP y de obligado ejecución el proyecto. Una de las partes que comentabas antes, Jorge.
Y bueno, una vez se ha adjudicado el proyecto, se desarrolló el web antes de la ejecución del proyecto de ejecución, como siempre suele ser así. Suele ser así, pero bueno, hay veces que no, pero siempre suele ser este el caso. El web, pues bueno, era un documento de unas 40 páginas, seguramente la mitad inservibles o paja, pero bueno, es un poco el guión marcado. Normalmente no es una excepción por las entidades. Como bien decíais, simplificar los webs seguramente nos ayudaría a todos. Acabamos escribiendo cosas que no sirven, pero bueno, o hay cosas que sí que sirven que se esconden dentro del web. O pueden ir anejos, etcétera. Entonces, bueno, pues, este es el documento. Y indagando un poco en el documento, pues qué tipo de contenido tenía el web. Bueno, pues hablábamos de una fase inicial de marcar unos hitos de entrega de el web, de la documentación técnica, de la puesta en servicio del CDE, de borradores para consultas y de la documentación definitiva. Pues bueno, esto se incluía dentro del plan de ejecución BIM. Hablamos de los usos. Se definían los usos en el documento, o definimos los usos de esperados en este proyecto. Entonces, bueno, hablábamos, pues se repite mucho, que estuviera la información centralizada dentro del CDE, que fuera que se hiciese un modelado 3D. A partir del modelado se hiciese una coordinación 3D. Tuvo bastante trabajo, pues había zonas muy densas, pero al final se realizó la coordinación. Se libraron, o sea, todas las zonas eran libres de interferencias. Los planos cada elemento que estaba representado se había extraído o sea, cada elemento que tenía una representación en los planos se había extraído del modelo, los longitudinales, transversales, las redes, etcétera. Los planos se obtuvieron de los elementos 3D. Las mediciones se obtuvieron del modelo 3D y por eso, al final, lo que comentaba, al final no hablamos aquí de 4D, 5D, 7D, ciclo de vida o yo qué sé, mil usos y 1000 expectativas. Creo que eran unas expectativas realistas para ser un proyecto piloto, incluso para ser un proyecto normal en el estado actual del sector. Y yo creo que cumplió con creces en ese sentido y yo, en mi caso, es uno de los proyectos aquí en España en el que más he visto que se haya cumplido eso. Lo que es el día a día en otros países, pues yo creo que aquí, en los que yo trabajo, obviamente, hay muchísimos ejemplos de casos que funcionan. Pero vale, más cosas que se trataron. La codificación de modelos, planos, informes, etcétera, pues definir cuál es la nomenclatura que tenían que seguir todos los elementos para una correcta codificación de los mismos. Se definieron cuál iba a ser la segregación de los modelos, es decir, pues cómo se iban a separar. Al final, con eso también defines un poco cómo vas a generar los modelos, pues se iban a separar. Primero terreno existente, redes existentes, luego a la hora de hacer los firmes, pues lo separo pues en dos archivos, en un lado la alineación restantes, luego de cara a toda la representación 3D, pues cada red tiene un modelo, la estructura es en otro, etcétera. Entonces, al final, pues bueno, aquí se definió la teoría, que luego, pues en el modelo federado es un poco la estructura de árbol que podéis ver ahí. Es decir, pues bueno, al final esa parte definida la teórica, pues luego se siguió a la hora de generar los modelos, en este caso el modelo federado, que es el que une todos los modelos individuales. Se detallaba un poco el proceso de coordinación desde el nivel menos detallado al más detallado, pues desde una matriz general en la que pongo un gráfico que queda muy bonito por colores, en el que digo que hay que hacer una coordinación de X cosas, hasta luego detallar realmente cómo voy a realizar yo la coordinación, pues qué archivos voy a utilizar, con qué formatos voy a trabajar, cómo voy a realizar el proceso de coordinación y luego qué entregable voy a tener para demostrar que realmente he hecho este proceso que iniciaba con una simple matriz, que luego también se trasladaba pues, en una herramienta concreta, en este caso pues, el paquete Autodesk, para realizar la coordinación.
más contenido que tenía el web, bueno, desde la parte más genérica de este tipo de gráficas las vemos desde hace 10 años en todos los webs, de definir el LOD, el nivel de detalle que vamos a tener, pues bueno, para aterrizar un poco esto, decir, no hablar de un LOD 300 o 350, que ya, pues yo creo que queda un poco ya casi en desuso. Ya hablamos de ejemplos concretos. Pues mira, las arquetas las voy a representar así. Las zanjas las voy a representar así. ¿Por qué definir este tipo de elementos? Pues porque, bueno, siempre hay que tener cuidado. No sabes con qué clase de cliente tienes y ya me ha tocado algunos clientes en los que te pedían representar cada uno de los tubos de una zanja. Pues lo haces una vez y te aseguras de no volver a hacerlo nunca más porque el trabajo que te supone depende del software que utilices, es auténticamente infumable. Y bueno, al final eso se traslada en pues, la imagen que hemos visto antes de en este caso, instalaciones. En este caso también definimos incluso los colores que tenía que tener cada red, lo definimos nosotros, pero bueno, lo podía haber definido el cliente pues para tener una estandarización, pues un RGB con cada red, con qué color lo quiero, de cara pues a tener una trazabilidad y pues, tener estructurado, pues siempre todos mis proyectos tienen las redes de los mismos colores. Pues bueno, en este caso lo introducimos el contratista, pero en muchos casos pues seguramente los clientes también pidan, pues o te doy esta familia o algo de este color o etcétera. Eso era la parte gráfica. También se definió en el documento el nivel de información, es decir, qué información queremos que incluyan los elementos. Más allá de información que puedan tener por defecto los softwares, de cara a usos futuros en fases posteriores o incluso en esta fase, se definió pues, cómo identificar este elemento en property sets, un set de propiedades, para una identificación general, para una medición o seguimiento de medición o incluso certificación posterior, para una parte técnica, una parte de planificación o la parte también de certificación que decía antes. Entonces, pues bueno, al final, pues cada elemento, pues si tengas una tubería, pues tenía que tener rellenados estos parámetros con X pestañas para cuando luego se exporte también en este caso esto era el archivo nativo, se exporta a IFC o en cualquier formato, pues tiene esa información y puede luego conectarse, como comentaba Jorge, con otras bases de datos o con otras funciones. Pero bueno, es importante que el cliente definió cómo quería los datos y al final en el web pues no hicimos más que incluir eso como una parte del documento. También hablábamos de qué normativa íbamos a utilizar pues, para la gestión documental. Pues qué proceso íbamos a seguir, pues bueno, aquí queda también muy bonito siempre hablar de la ISO y luego pues bueno, es cuestión de aplicarla y de los diferentes estados de la ISO, de pues cómo se comparte información, las diferentes, las 4 fases y cómo vamos atacando o cómo realizamos todos los procesos de compartir información. Obviamente también hablamos de software, qué herramienta se cobra, debe realizarse con la metodología BIM y en este caso tampoco es ni es puntuable ni nada por el estilo, simplemente hay que hacerlo y bueno, es una manera también de integrarlo y normalizarlo. Entonces, pues, bueno, es un ejemplo también de cómo, en este caso, para una administración que ha empezado con este proyecto, puede con la ayuda de una consultoría, pues realizar un proceso lógico de implantación bastante útil y que aporte valor desde el principio. Y nada, pues muchas gracias.